Hola, hola a todos y todas. Me da muchísimo gusto saludarles y darles la bienvenida a un nuevo episodio de esta cuarta temporada de Talento 4D. La primera temporada donde estamos teniendo conversaciones cara a cara en video. Estamos incursionando en este formato de video y de lo que se trata esta cuarta temporada es en platicar con impulsores de talento. Son personas que a lo largo de su trayectoria se han dedicado a estudiar, al desarrollo de metodologías, a la aplicación de procesos dentro de los entornos empresariales, dentro del entorno del emprendimiento, para ayudar a otras personas a impulsar su talento. Y es por eso que en esta ocasión me da muchísimo gusto, es un honor, de hecho, recibir a una persona a la cual admiro en lo profesional, pero que también quiero mucho de manera personal. Ella es Graciela Cabello, autora del libro El arte de diseñar puentes para la vida. Y les pido que desde donde estén viéndonos o escuchándonos, le den un gran aplauso y una cordial bienvenida a Graciela. Graciela, mucho gusto en verte. ¿Cómo estás? Hola Osvaldo, un gusto poder por fin hacer esta colaboración juntos. Hace mucho que estábamos platicando de poder colaborar. Yo también te estimo mucho y contentísima de poder compartir el día de hoy con todos. Muchas gracias, Grace. Te voy a decir Grace, pues porque te tengo la confianza y además, tenemos ya un buen rato de conocernos. La verdad es que les cuento que Graciela fue, primero que nada, mi directora de certificación en el programa de coaching ejecutivo que yo tomé hace ya cerca de 3 años. Y bueno, así inició primero nuestra relación en lo profesional y luego se vino dando una dinámica de colaboración, de estarnos apoyando mutuamente y es como yo también pude ver su camino de cómo pasó del entorno corporativo también a volverse autora de un libro muy interesante que por cierto tengo aquí, que me encanta. Es como que material de consulta todos los días porque sirve en lo profesional, pero también en lo personal. El arte de diseñar puentes para la vida es un libro que definitivamente toda persona, indistintamente de lo que se dedique, a lo que haga, vale la pena que lo lea. Pero antes de pasar a ese tema, Grace, me gustaría que nos cuentes un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu pasión? Y ahora sí que el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Osvaldo. Pues actualmente lo que me dedico es a ser coach ejecutivo y consultora en procesos humanos e innovación. Y lo que me apasiona hacer es acompañar a las personas en este proceso de potenciar su talento, de poder conectar con eso que los hace únicos, acompañados del crecimiento de su persona, del bienestar emocional. Entonces, para mí, acompañar a personas en el camino de su desarrollo, ya sea profesional o personal, es algo que me emociona mucho. Yo creo porque me siento yo muy bendecida, muy agradecida de todo lo que yo he recibido.
Yo me he sentido muy acompañada en cada etapa de la vida y de hecho esa fue una de las principales razones por escribir, para compartir un camino y poder acompañar a más personas a su desarrollo y que puedan brillar con su talento y su esencia. Eso es indudable porque además de ser la directora de certificación cuando yo estudié coaching ejecutivo, también fuiste mi mentora. Yo tuve la oportunidad de tomar sesiones de coaching directamente contigo. Ahí es donde yo aprendí a desarrollar las habilidades de coach y a trasladar lo que estaba aprendiendo de forma académica a una realidad que siempre te enfrenta a las problemáticas, a los quiebres, a las preocupaciones de la persona que tienes enfrente, para las cuales podemos tener una metodología, podemos tener manuales, podemos tener una estructura, pero nadie nos prepara para aquello con lo que pueda llegar la persona. Y me imagino que habrás ya vivido, no creo que cientos, sino miles de procesos de coaching dentro de los entornos empresariales. Y ahí es donde quisiera empezar preguntándote, Grace, ¿cuál ha sido quizá de los mayores aprendizajes que te llevas tú como persona cuando eres coach de alguien más? Sí, eso para mí es un gran regalo porque pareciera que de hecho una de las funciones es que estamos ahí para acompañar al otro en su desarrollo, pero siempre en cada sesión tú como coach te llevas un aprendizaje. Es decir, por eso me maravilla mucho a mí poder acompañar a las personas como coach, porque es un regalo mutuo. Acompañas a la otra persona descubre a través de preguntas es el cómo, yo me imagino que a veces llegamos con un reto y es como una telaraña, ¿verdad? Estamos así como que sabemos que la respuesta está por algún lugar, pero es así como un hilo que está todo enredado. Entonces, a través de las preguntas vamos desmenuzando ese nudo que de repente podemos llegar en algún reto y a partir de ahí poder descubrir una respuesta. Yo en el libro le llamo esto puente, porque de alguna manera estamos ante una situación, ante un reto, que la respuesta la vemos a veces muy lejos, si está del otro lado. Y como bien dices, Osvaldo, algo que a lo mejor en la escuela no nos enseñan es, ok, tengo habilidades técnicas de procesos, de proyectos, pero las habilidades humanas para hacerle frente, por ejemplo, a una situación de estrés, a una situación de frustración, a una situación de tengo que tomar una decisión importante de vida, ¿y cómo le hago? Entonces, eso es de las grandes riquezas o aprendizajes que yo me he llevado en el ejercicio del coaching, que el ser humano es un camino maravilloso de exploración, y cuando sale su respuesta, ese wow, ya sé cómo, para mí es un gran regalo que compartimos juntos en este camino. Definitivo, porque yo lo he vivido personalmente y a lo mejor quien no ha tenido un proceso de coaching podrá pensar que el coach le va a decir qué hacer, cuando en realidad el coach tiene que facilitar el espacio seguro para que la otra persona se pregunte aquello que no ha tenido quizá la claridad de preguntarse o que ha temido plantearse ciertas cuestionantes en su vida, pero es un proceso donde la relación con el coach permite atreverse incluso a aquello que pudiera parecer desafiante o que nos da miedo. Y como bien dices, cuando llegan esas respuestas acompañados de un wow, porque pareciera ser que se reveló el dilema de la vida de esa persona, distinto a lo que se pudiera pensar que el coach le dice las respuestas, ahí es cuando el coach aprende del coachee y el coach también crece en ese proceso de, ¿cómo se le puede decir?, de realización, de que se da cuenta el coachee de aquello que no había podido ver antes, ¿verdad? Sí, y qué bonito la palabra que usas, Osvaldo, de darse cuenta. Eso es un coaching, es decir, porque una pregunta es poderosa, decir, pues es una pregunta, ¿verdad? Pero lo que hay de trasfondo al hacer preguntas poderosas es precisamente lograr esto, a poder cambiar el observador. ¿Qué significa esto? Cuando estamos en un reto, imagínate
que tú estás viendo un edificio y lo estás viendo de frente y tienes un incendio en la parte de atrás. Dices tú, no sé por qué me siento bien mal, veo que hay humo y no sé qué hacer por más agua que le pongo al frente del edificio, ¿no? Entonces, por más que te esfuerces, no vas a apagar el incendio porque no estás observando la causa de dónde se está generando el incendio. Entonces, ves el humo, ves que te sientes mal, pero no alcanzas a ver más allá. Entonces, cambiar el observador es a través de preguntas poder acompañar al coachee e invitarlo a decir, mira, ¿qué tal si ves por la parte de atrás del edificio? Entonces, acompañar y ver la parte de atrás, ya el coach ya no dice nada, la misma persona dice, claro, ya lo veo. Ya veo la parte de atrás del edificio, por lo tanto ya vi dónde se está originando el incendio y puedo hacer algo. Por eso las respuestas vienen más fácil simplemente con este cambio de observador. Así lo pudiera explicar como con una metáfora lo que sucede en el coaching. Es fabuloso porque yo cuando he vivido ese proceso de coaching como receptor, como coachee, a veces digo, bueno, es que era tan claro, pero cómo yo solo no pude llegar a ello, yo solo cómo no pude plantearme esa pregunta, cómo no pude a lo mejor utilizar ese término que hizo toda la diferencia. Y a todo esto, quisiera preguntarte, Grace, porque antes de pasar a hablar un poquito más extensamente del libro, yo sé que también eres pintora, yo sé que también tienes una vocación por la creatividad. Quisiera que le compartas a la gente cómo congenias habilidades y una carrera muy corporativa, muy ejecutiva, con dotes más bien artísticas y cómo estas se pueden complementar precisamente para que seas todavía mejor en las otras áreas. Sí, fíjate que yo de carrera soy arquitecta y también me fui también por el tema del arte, me encanta pintar y todo este tema. Y la creatividad es algo que siempre me ha gustado a través de la vida. Y el desarrollo humano, digamos que lo hacía como un hobby, o sea, ayudaba a personas en talleres, etcétera, como hobby. Y yo creo que, no sé si todos, pero tenemos un punto en la vida en que la vida nos confronta. Y yo soy muy curiosa, es decir, me encanta aprender, solamente que no me he hecho estas preguntas acerca de mí misma. Entonces ahí empecé a investigar, oye, hay mucho que aprender en el desarrollo humano y empecé a estudiar primero coaching ontológico y otras corrientes de desarrollo humano. Luego ya me topé con coaching ejecutivo y vi que se podía hacer algo muy práctico. Sin embargo, yo tenía parecía que lo veía al principio dividido, ¿no? Como que la parte creativa y la parte del desarrollo humano. Entonces, me acuerdo mucho cuando ya estudio Design Thinking, todo esto de acompañar a personas en innovación, dije, bueno, ¿y qué pasa si aplicamos la creatividad al diseño humano, o sea, al diseño de nosotros mismos? Entonces empecé así con esta idea y dije, es que claro, es que digamos que lo hacía de manera inconsciente, aplicaba de repente el dibujo, las metáforas, etcétera. Pero cuando ya empecé a investigar cómo hacer este link, me pareció fascinante ver cómo esta capacidad creativa la tenemos todos. Algunos por formación la tenemos como más a la mano, pero la podemos utilizar para precisamente conectar con estos espacios que tenemos, no solamente para crear el nuevo diseño de nosotros, sino para conectar con la parte de la intuición, esa parte de la emoción, la intuición, la parte creativa. Podemos acceder con ciertas llaves, con ciertas herramientas, para que también nos dé respuesta. Entonces, parte de lo que quise crear en la metodología del libro es poder usar nuestra parte lógica, nuestra parte de toma de conciencia con estas preguntas poderosas para cambiar de observador. Pero por otro lado, también activar la parte intuitiva, la parte creativa del cerebro, que también nos da respuestas y tiene que ver con el cuerpo, con las emociones, con la habilidad para poder dibujar y conectar. Y mucha gente me dice, ay, Grace, pues se ve muy bonito, pero a mí no me gusta el dibujo. No importa. Fíjate, lo que pasa con el dibujo es que el dibujo es como si abriera una llave para que la mente, que a veces está muy parlanchina, se apague un poquito, descanse un poquito y dé acceso a otra información que está en otro nivel y te dé respuestas. Entonces, básicamente es como
un truco que le hacemos a la mente para que baje estos niveles de acelere o de estrés que podemos vivir, para entonces acceder a otro tipo de información. Entonces, eso para mí me emocionó mucho poderlo poner en una metodología para hacerlo muy, muy sencillo. Y pues eso es lo que te puedo contar, cómo encontré como la forma de hilar estas dos pasiones que tengo, que es la creatividad y el desarrollo humano. Eso que dices es bien, bien importante porque creo que es una clara muestra de cómo sucede lo que tanto se nos dice en la escuela, lo que tanto se nos dice en distintas formaciones de que pues tenemos dos cerebros, ¿no? El racional, que es el izquierdo, el hemisferio izquierdo, y el emocional, el creativo, el artístico, que es el derecho. Pero a veces no nos queda clara cómo se da esa conexión entre ambos hemisferios y propician precisamente procesos mentales donde, como bien acabas de decir, llega esa respuesta no vista, llega esa idea jamás considerada, pero que gracias a que hacemos esa conexión, pero no es algo espontáneo, o sea, hay formas de propiciarlo. Si nosotros tuviéramos más información acerca de ello, podríamos propiciarlo más seguido y pudiéramos utilizarlo a nuestro favor para tomar esas decisiones, para hacer esas propuestas, para hacer esas negociaciones que muchas veces nos parecen imposibles en la vida. Y a todo esto, Grace, quisiera preguntarte, ¿cómo el aplicar esta metodología te ha permitido ver que las personas pueden lograr más, pueden acercarse más a sus metas, pueden llegar a aquello que quizá en algún momento dado les pareció imposible? Y se vale compartir ejemplos, anónimamente, obvio, pero que nos puedas compartir. Sí, mira, primero la parte de la metodología lleva por pasos, precisamente, porque sí me había dado cuenta yo al principio que se lograba algo, pero cuando la gente quería repetirlo, dices que no sé qué pasó. O sea, ya sé que lo logré, pero no sé qué hice para lograrlo. Entonces dije, claro, es que si lo ponemos en pasos o en método, es como más sencillo poderlo replicar o repetir, que es una de las funciones del libro, es como te puede acompañar que tú mismo hagas este ejercicio. Entonces, ¿cómo ha sido? Por ejemplo, el tema de identificar primero cuál es tu reto. Pareciera muy sencillo, pero a veces traemos tanto en la mente, como esta bola de hilos que te digo, telaraña, que si yo te preguntara en una frase cuál es tu reto, a veces ese simple ejercicio ya es una toma de conciencia. Bueno, me voy a enfocar en esto, ¿sí? El segundo punto es que muchas veces, y a mí me encanta una frase de Einstein para este punto, que es, queremos resolver las situaciones que estamos pasando, donde se generaron los problemas, desde el mismo nivel de conciencia. Entonces, por eso a veces tenemos mucho esfuerzo y dices, ya me esforcé, ya hice A, ya hice B, y no se soluciona. Porque precisamente claro, Einstein nos usa mucho, porque hay que aprender algo diferente. Un recurso, una emoción, un mensaje, un método, para poder acceder a ese observador que te platicaba de, vamos a colocarlos en la parte de atrás del edificio para ver qué hay atrás. Entonces, este segundo paso es poder identificar qué recurso te puede ayudar a manejar la situación que enfrentas, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de emociones. Este es un tema muy común en las organizaciones de siento mucha frustración, por ejemplo, porque no se llegan los resultados, porque la gente no cambia, entonces sigo viendo en afuera el problema. Entonces, cuando empezamos a ver un recurso que nos permite gestionar la frustración, por ejemplo, aunque la realidad aparentemente no cambie, lo que tú puedes cambiar es la manera en que gestionas lo de afuera. Entonces, ¿qué sucede con la frustración? Va cambiando de forma y empiezo a pensar diferente acerca de lo que me pasa. Entonces, este recurso, ¿para qué nos sirve? Este o cualquier otro, hay varios recursos en el libro, pero ¿para qué nos sirve? Cada situación que vivimos, la vivimos en dos círculos. El primer círculo, si lo quieres ver así, ya te diste cuenta que yo veo todo en figuras. Sí,
súper gráfica, me encanta, está genial. Pero creo que es muy importante hacerlo visible precisamente para que la gente se lo pueda imaginar. Sí, entonces imagínate que estás viviendo esta situación de frustración, ¿verdad? Entonces, cada situación lo vivimos en un doble círculo. El círculo de adentro, digámoslo así, es el hecho, lo que estás viendo que pasa y que todo el mundo lo puede ver igual que tú, ¿sí? Por ejemplo, una persona entregó tarde su reporte, ¿sí? Lo entregó 2 horas después y ese es el hecho y eso pues ahí está. Afuera del círculo, el círculo de afuera es la historia que te cuentas del hecho. Entonces, toda la historia que te cuentas es lo que está dentro de tu observador, ¿ok? Entonces, tú puedes decir, bueno, la persona entregó tarde el reporte y me siento súper frustrado porque no pues posible todo lo que yo me esfuerzo y esta persona no responde, no me valora. Todos esos pensamientos están en el círculo de afuera y eso es la historia que te cuentas de alguien me entregó tarde su reporte, ¿verdad? Y deja tú, el tarde sigue siendo también del círculo de afuera. El círculo de adentro es algo que podemos medir. Entregó a las 10 de la noche un reporte que era a las 6. O sea, vamos a poner 4 horas tarde. ¿Ok? Para la persona que está viviendo el otro lado de la historia, su círculo de adentro, está igual el 10 de la noche. ¿Te fijas? Las 10 de la noche jalan para las 2. Pero el círculo de afuera de la otra persona tal vez está diciendo, tuve tanto trabajo que me desgasté para poder cumplir el día que me lo pidieron y me quedé hasta las 10 trabajando. Entonces, te fijas que la historia que se cuenta cada uno es distinto. Los dos vieron un reporte entregado a las 10 de la noche, pero la historia que pasa alrededor de eso en cada círculo de las personas es distinta. Entonces, en coaching podemos trabajar, y con la metodología también aquí, en trabajar qué pasa con ese círculo de afuera, con la historia que te cuentas de lo que pasa. Entonces, más allá de si está bien o mal la hora de la entrega, es qué historia me quiero contar para no vivirlo con tanta frustración. Porque imagínate si le sumas esa historia más otras 10 de todo el día, ¿cómo acabas el día? Entonces puede ser súper pesado para ti manejar el estrés, por ejemplo, al final del día. Entonces, darte cuenta de estos dos círculos es un primer recurso para que sepas por dónde puede estar tu cambio, la generación del cambio. Entonces, eso es como un segundo paso. El tercero es reflexionar. ¿Qué de eso que descubrí en mi círculo de afuera me puede ayudar a cambiar? ¿Qué de eso, qué parte de la historia me encantaría cambiar? Y entonces ahí es donde está el poder del cambio, en qué me puedo decir diferente, qué puedo hacer diferente, con qué emoción me quiero hacer cargo de esto. Y ahí hay todo un abanico de posibilidades en las cuales puedes reflexionar con las preguntas que comentábamos ahorita para poder empezar a diseñar este cambio. Wow, me acabas de dar una clase magistral de coaching ejecutivo. Es como mi formación continua, porque al escucharte, me acuerdo mucho, digo, yo también he estudiado psicología y eso que mencionas de que las soluciones a un problema se tienen que observar desde un nivel diferente al que donde se generó el problema, y eso se habla mucho en la terapia breve sistémica. Entonces, no pude evitar pensar, tengo un amigo psicólogo que tiene un podcast que se llama Responsables, de hecho le mando también un fuerte abrazo, ya estuvo en la segunda temporada de Talento 4D, se llama Stefano Di Gracia, y él menciona que el coaching fue una variante de la psicología que nos inventamos para entrar al mundo de las organizaciones, al mundo corporativo, donde antes a lo mejor la psicología no era bien vista o no se le daba el énfasis que quizá ahora ya tiene, ¿no? Entonces, no pude evitar hacer esa analogía. Probablemente estoy diciendo algo muy exagerado, pero no lo quise dejar de mencionar. No sé qué pienses. Sí, buenísimo, Osvaldo. Fíjate que sí viene de varias corrientes, incluso hasta de filosofía. Si nos vamos más al coaching ontológico, ¿no? Viene
desde la filosofía. Pero si yo lo pudiera resumir, estas, digamos, ¿qué tienen en común? Porque a mí me gusta como unir, ¿qué tienen en común a lo mejor el coaching o la terapia breve o otros tipos de corrientes? Es poder generar conciencia y poder observar algo que no habíamos visto. Entonces, ya sea por coaching o por esta metodología o por terapia, si te fijas en las preguntas, lo que estamos generando es ampliar esta conciencia o este nivel de conciencia para que puedas ver algo que antes estaba en la sombra o antes estaba escondido. Entonces, en terapia, obviamente son corrientes distintas, que en terapia entiendo que es más hacia el pasado y coaching hacia lo que quieres lograr. Sin embargo, ambas lo que tienen es abrir la conciencia a zonas que no alcanzamos a ver. A mí me encanta verlo como una metáfora de llevar una lamparita, a llevar luz, a esa parte que, no la había visto. Entonces, ya que la ves, como en el ejemplo del edificio que les digo, es más fácil encontrar respuestas. Si te fijas, el consejo ya esto sale sobrando, porque la persona dice, pues ya lo veo, o sea, ya me es como claro, ¿verdad? Lo que tengo que hacer. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia de dar consejo? Aunque también hay otra corriente, por ejemplo, el mentoring, que comparte a lo mejor experiencias. Yo la riqueza que veo en esto es que cuando la persona se da cuenta, el cambio viene de ti mismo, o sea, nadie más te dijo. Entonces, cuando tú lo descubres desde lo que tú observas, es más poderoso el cambio, porque ya no es un consejo como come frutas y verduras, ¿verdad? Porque alguien me lo dijo, sino yo descubro claro, que esto me hace bien o lo que sea que descubras, ¿no? Entonces, esta lamparita que te digo de llevar luz y poder ver lo que antes no veía, creo que es algo muy valioso en todas las corrientes que hablan de autoconocernos, de llevar más allá este trabajo de conocimiento. Definitivamente, Grace. Y llegado a este punto, me encantaría saber cómo tú te das cuenta que lo que habías vivido, que lo que ya habías observado en tus procesos de consultoría, de coaching en las organizaciones, ya requería, no sé si sea la palabra correcta, pero que ya estabas en el punto de escribir un libro. A mí me encanta explorar ese momento, ¿no? Donde ya es irreversible que tú decidas que vas a hacer algo de esa magnitud, porque considero que un libro es un legado que va mucho más allá del autor, va mucho más allá de la persona que lo creó y se queda para la posteridad, como se quedan las pinturas de un artista, como se quedan las esculturas. Los libros también son evidencias de arte. Cuéntanos, por favor, ese momento que fue para ti. Ay, pues fíjate, me es como complicado escoger uno solo porque siento que es un proceso, pero ahorita recuerdo uno y te lo cuento. La inquietud de compartir y escribir la tengo desde que me toca acompañar a las personas y a veces no te da el tiempo. Dices tú, ¿cómo le comparto esto para que lo vea más adelante, ¿no? Para que luego tome conciencia. Y empecé a escribir como pequeños artículos, escritos, así, para compartir a la gente y se los pudiera llevar. O incluso ejercicios de dibujos se los mandaba por WhatsApp y haz este ejercicio. Y dije, ¿cómo le hago para acotarlos en una sola? Sin embargo, cuando empecé a escribir el libro, lo quise escribir como tratando de compilar los principales retos de las personas, como haciendo este resumen de que, oye, ¿cuáles son los principales retos de las personas que me ha tocado acompañar? Y empecé así la escritura, pero no lo había tenido como metodología. Entonces, yo me acuerdo mucho en pandemia que, pues obviamente los ejercicios que pongo me gusta hacerlos a mí primero, explorarlos, etcétera. Pero la figura del puente, que es la que vieron ya al final, no estaba todavía así clara. Y me acuerdo mucho una situación que yo estaba así como en un propio proceso de sentir como mucho temor, me acuerdo que era en pandemia, me gusta mucho sí, hacer ejercicios a mí de meditación y cuando hago esta meditación como rindiéndome pues esto es lo que siento, simplemente quiero ver como que sigue, ¿verdad? Con esta sensación ya personal y veo la figura de un puente, me acuerdo muy claro de esa sensación de ver el puente.
Y la sensación fue de tener mucha paz. O sea, después del puente es como asumido, de alguna manera entendí como siempre hay una respuesta, una herramienta, algo que te va a llevar al otro lado de esta sensación que ahora experimentas. Y me acuerdo que lo empecé primero dibujando, luego lo pinté y luego dije, ¿y si lo hago un camino? Y os doy cuenta que sí empezaron así, por eso digo que me encanta la creatividad, porque de repente sientes que no se te ocurre nada y de repente todos los puntos se empiezan a unir. Y además tú pintaste el cuadro, ¿verdad? Porque yo vi el cuadro en la Sí, presentación de tu libro. Qué sí, completo material, qué completo, o sea, esa expresión de arte yo creo que es digno de remarcarlo. Te encargaste de principio a fin. Y eso que dices de que después de visualizar el puente vino la tranquilidad, vino una sensación de paz, fue como tu momento wow dándote coaching tú solita. sí, de hecho por eso les cuento que a mí me gusta mucho hacer los ejercicios para mí, porque si no, imagínate, aparte sería medio incongruente de dar los Claro. ejercicios y no los hago, entonces yo sí, trato de siempre hacer estos o aprender nuevos para compartir, pero a partir de ahí mejor tengo un pizarrón muy grande aquí en mi estudio y empecé a dibujar el puente y cuál sería la metodología, cuál ha sido mi camino y cómo lo puedo unir. Y entonces me acuerdo que llené todo el pizarrón de post-its, papeles, ese proceso yo creo que algunos lo comparten, que es para mí muy, muy bonito. Y empezar a destilar ideas. Entonces, a partir de esta destilar ideas, ya poder sacar esta metodología, porque eso que te cuento que pasa en meditación, o pasa cuando dibujas, o pasa cuando estás visualizando, es algo que también quería compartir. Yo cómo lo comparto, y en algunas también les marco algunas pautas también de meditación para entrar a estos estados, porque hay mucha información que por más que yo lo hubiera pensado de la parte lógica, que a lo mejor ya le había dado muchas vueltas por esa parte, de repente este otro lado que te digo, el hemisferio, que lo explica súper bien, el hemisferio derecho también se enciende y empieza a hacer conexiones. Y Eso. así es como empecé a hacer el método, y de ahí fluyó súper rápido, porque el método ya lo que ayuda es a ordenar los pasos, a ordenar las ideas, y de ahí la verdad fue muy fluido el avance de la escritura en cuanto ya a la creación del libro. Entonces sí fue un proceso súper bonito, y que sí implica, a mí me encanta esta palabra de la inmersión, o sea, es una inmersión a la idea, Sí, sí. y de a partir de ahí, cuando lo ves es algo muy, muy satisfactorio. De hecho, qué bueno que lo mencionas, Grace, porque digo, yo tuve el privilegio de ser lector beta de este libro, es decir, leer el manuscrito tal cual antes de su publicación. Y no es un libro que puedes leer de corrido, de que digas, este fin de semana me voy a poner a leerlo y ya lo termino porque lo termino. No, precisamente eso que hablas de que es un proceso inmersivo, hay momentos donde hay que parar porque hay un ejercicio, hay un momento de reflexión donde ya es imposible continuar hasta que no llegue como que esa pieza de información precisamente que estamos tratando de encontrar a través del ejercicio o de la dinámica que nos planteas. Me gustó mucho porque pocas veces había leído libros que te permiten ir interactuando y es como si estuvieras teniendo un proceso de coaching directamente con un coach de carne y hueso, que en este caso eres tú, pero a través del escrito. Y entonces también vale la pena decir, no sé si vas a estar de acuerdo con mi interpretación, pero yo cuando he tenido la oportunidad de hablar del libro, cuando he tenido la oportunidad de compartir acerca de él, les digo a las personas, es un libro que hasta la persona que no tiene ni tantita claridad de su propósito en la vida, ahí lo vas a encontrar, pero es por todos los procesos en los que te involucras, precisamente esa inmersión que te pide el libro, te lleva a ese resultado. Más no sé si estés de acuerdo, pero esa es la interpretación que yo le di. Ay, gracias, Osvaldo. Y me encanta escuchar el otro lado, porque a lo mejor la intención aquí puede estar, pero falta el cómo lo vive
el lector y me encanta escucharte porque sí, tal cual es la intención. Y a lo mejor me ha tocado gente, porque eso sí coinciden casi todos, de que yo me lo quería llevar el fin de semana y no ¿Verdad? hubo manera, sí. Y no es porque esté complicado, sino porque realmente es un proceso. Es decir, si quieres realmente trabajar en el tema, por ejemplo, del estrés o de las emociones o tomar una decisión o temas tan trascendentes como este de ir viendo cómo ir identificando tu talento, que es el último de los puentes, es un proceso que te va a cuestionar para que precisamente hagas este foco, esta lámpara que te digo de estar afuera a observarte. Y la invitación a observarte, yo sé que a veces causa como en algunas personas cierto temor o dices no tengo tiempo, pero hay una riqueza tan valiosa, Osvaldo, en el interior de las personas, que una vez que brincas ese a lo mejor temor que te puede dar al principio, es maravilloso. Por eso yo creo que yo tengo un gran regalo al poder acompañar a las personas, porque cuando veo eso, que es el regalo que me permiten de ser testigo, es algo maravilloso. Y como personas, el poder descubrir eso único que tienes para compartir. Y en estos procesos solamente ir quitando como velos que no nos permiten ver lo que realmente eres, pues es algo muy, muy rico de descubrir y que vale la pena como darse estos espacios. ¿Y qué le dirías a las personas que pueden llegar a alcanzar o hacia dónde se pueden mover a través de la lectura y de realizar el proceso de vivir este libro? Así, si fuera la primera vez que alguien escucha acerca de él, 2 o 3 cosas que van a obtener de él. Sí, mira, la primera yo creo es autodescubrirte, el que puedas encontrar herramientas para que si tienes alguna situación de, oye, me siento estancado, por ejemplo, en la vida o en el trabajo, y como te digo, esta rueda de me esfuerzo mucho y siento que no avanzo poco, yo creo que es una invitación de la vida a decir, hay algo más que no he descubierto. Entonces esa es la primera invitación, a descubrirte que eres mucho más de esto que estás viviendo, más allá del sentirte con esta sensación de estancamiento en cualquier área de tu vida. Lo segundo que vas a poder identificar, qué son eso que puedes aprender, esos recursos para que tu círculo de afuera, que te decía, la historia que te cuentes acerca de la vida, puedas hacer cambios y lo vivas con mayor bienestar. Porque muchos de los temas que ahora veo es que lo vivimos con mucho estrés, con mucha ansiedad, como con una prisa. Entonces, la vida lo que sucede es que nos pasa, ¿sí? Entonces, Claro. el que tú puedas cambiar esta manera en que ves la vida, te permite realmente generar esos momentos de disfrute y de bienestar en tu día a día, en el día a día. Entonces, ese es el segundo. Y el tercero, si quieres profundizar más allá, es que al final viene un puente que se llama tal cual así, brújula del talento y trascendencia, que es otra pauta que te puede ayudar con ciertas preguntas y ejercicios, porque me encanta cuando lo aplico con los jóvenes o con los que recién están explorando este mundo profesional, porque dice, wow, o sea, no me había dado cuenta que este es un talento. A veces nos quedamos con que pues soy ingeniero en tal, ¿verdad? O soy licenciado. Y está muy bien, es tu carrera, es una parte de tu profesión, pero eres mucho más. Entonces, cuando descubres ese mucho más que te hace único, no solamente es más fácil el tema del trabajo, sino el trabajo tú lo vives desde otro estado, desde un estado de disfrute, desde un estado de dar, y el trabajo así se vive de manera muy distinta. Y tercero, que puedas descubrir, independientemente si estás ahorita en el mundo laboral o no, que todos tenemos un talento único. Y yo me imagino que cuando todos despertamos de ese talento, imagínate si tú decides, lo descubres y se empieza a encender una luz, pero también se enciende la de Osvaldo, pero también se enciende la de tú que nos estás escuchando, y se forma una red súper luminosa en la que puedes generar impactos muy positivos en donde estés. Entonces, creo que si todos podemos encender esta luz que tenemos, podemos ayudar mucho, no solamente a sentirte tú bien en tu trabajo,
sino en generar espacios que realmente generen impactos positivos en donde estés. Wow, se me pone la piel chinita porque digo, wow, qué maravilla. O sea, es muy, muy profundo el trabajo que se hace a través de este libro. La verdad es que, insisto, hasta la persona que quizá no ha conectado aún con su propósito y a lo mejor no es consciente de sus talentos, definitivamente va a encontrar mucho de ello aquí, y el empoderamiento, la alegría, el entusiasmo que te da descubrir eso en ti es irreemplazable. O sea, creo que no hay una energía más fuerte que te pueda dar ese ímpetu para vivir tu vida. Ahora, me gustaría saber, Grace, a ti, ¿a dónde te ha llevado este libro? Porque también estoy seguro que han habido consecuencias de haber publicado situaciones inesperadas que ahora también han venido a enriquecer tu vida a raíz de la publicación de tu libro. Sí, fíjate que ahorita que me dices, pues primero me ha llevado a conocer gente maravillosa, o sea, que me ha dicho, oye, esto, o sea, el conectar y decir, oye, esto me tocó de esta manera o me di cuenta de esto, no sé, es algo que me estremece mucho. Y me acuerdo mucho en una conferencia que me tocó estar con un grupo de mujeres en esa ocasión, que algo pasó mientras estaba yo platicándoles de un paso del libro, que yo sentí como si algo me estremeciera muy fuerte, porque dije, wow, cuántas personas están, y incluso yo creo que todos, algunos hemos estado en ese espacio donde te sientes solo. En un punto en la vida dices tú, me siento súper solo, ya sé que estoy acompañado, pero es tal lo que paso que pareciera que no hay quien comprenda este punto. Entonces hicimos un ejercicio de juntas pasar uno de los puentes que estábamos conversando en esa ocasión, pero estaban juntas muchas mujeres, esa era la conferencia en esa ocasión. Y me acuerdo esa sensación de verlas a todas cruzando al mismo tiempo, en un ejercicio que hicimos, y fue para mí algo mágico porque ellas se acercaban al final a decirme, es que pude pasarlo, o sea, esto que estaba yo viviendo, pude atravesar ese miedo, esa creencia, esa situación, y para mí eso es algo irreemplazable que me llena el corazón cada que puedo conocer al lector en el otro lado o caminar este puente juntos. Es para mí de las cosas más maravillosas que me ha tocado recibir a partir de esta publicación. No, bueno, ya me lo puedo imaginar. Es una expansión de emociones, es una expansión también, me puedo imaginar lo orgullosa, lo contenta, además, el sentirnos útiles para los demás, que creo que quienes desarrollamos una carrera como coaches, la tenemos esa vocación por acompañar al otro, por ayudar, por servir. Y que también tu libro sea un instrumento para llegar a más personas en un momento dado, porque estamos de acuerdo que nuestro tiempo es finito, pero ya con un libro tocas vidas que incluso ni siquiera llegas a alcanzar a saber de todas, ni te llegas a enterar de todo lo que logran estas personas, gracias a que viven el proceso de leer y además de participar en el arte de diseñar puentes para la vida. Grace, ¿dónde conseguimos tu libro? ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Cuáles son las formas que tenemos opciones para conseguirlo? Sí, mi libro está en Amazon y así lo puedes encontrar, El arte de diseñar puentes para la vida. Los que están en Monterrey también está físico en Publiarte. Y pues hoy para todos los que nos escuchan les tengo un regalo, les quiero regalar uno de los ejercicios, sí, que es un ebook que se llama La Brújula del Talento. Entonces, pues me pueden escribir a mi correo a hola@gracielacabello.com y se los hago llegar como regalo con muchísimo gusto. Perfecto, Grace. Hola@gracielacabello.com. Que digan que escucharon o que vieron, todavía no me acostumbro a que nos vean, que vieron o escucharon el episodio en Talento 4D, o sea, que lo pongan como referencia para que se hagan acreedores a ese ebook
que es precisamente para estimular esa parte creativa, esa parte del cerebro derecho, bueno, del hemisferio derecho del cerebro, donde se encuentran muchas de las respuestas que luego no somos capaces de encontrar porque queremos resolverlo desde nuestro raciocinio, desde la parte lógica, pero también qué bonito que podamos integrar la parte emotiva, la parte creativa en las soluciones incluso de la vida ejecutiva. Grace, ¿qué sigue? ¿Qué perspectivas hay en torno a tu carrera como coach, como consultora de negocios, ahora como autora? ¿Qué planes hay que nos quieras compartir? Ay, gracias Osvaldo. Pues precisamente por esto que me han comentado algunas personas que, oye, ya lo leí, pero me encantaría que nos acompañaras en este proceso. Entonces, parte de un segundo proyecto es poder acompañar a las personas para vivir juntos este proceso del libro. Entonces, ese es el siguiente paso. Vamos a tener todo un programa para vivir este libro juntos como comunidad. Y pues los que les interese también me pueden escribir. Vamos a tener un taller gratuito en agosto para que les pueda pasar yo toda la información y les pueda comentar un poquito más. Entonces, estoy muy emocionada por ya poder acompañar a las personas en este proceso para hacerlo juntos y pues feliz de poder colaborar y acompañarlos. Buenísimo. Me encanta, me encanta. Yo quiero también entrar a ese taller. Espero tener ahí un Claro. lugar que me pueda recibir. ¿Cómo te encontramos? O sea, además, quiero compartir tu correo. Es hola@gracielacabello.com. Tu Instagram, que es @gracielacabellocoach. ¿Qué más? Ajá, ¿Qué en otras formas Facebook de contacto tenemos? En Uh-huh. Facebook también estoy igual y en LinkedIn también, Graciela Cabello Coach. O si no, visita mi página, así tal cual, www.gracielacabello.com y ahí ves toda la información. Excelente. Grace, ha sido maravilloso tenerte en Talento 4D. Te agradezco mucho la disponibilidad, la generosidad de regalarnos un poco de tu tiempo y de tu trayectoria para compartir con nuestra audiencia. Para ir cerrando la conversación, si tú tuvieras un consejo que darle a la gente que todavía está en esa búsqueda de descubrirse, en esa búsqueda de resolver quizá las inquietudes que más le aquejan en su vida, tanto profesional como personal, ¿cuál sería ese consejo que tú les podrías compartir? Pues mira, yo les comentaría que depende en qué reto estés, siempre hay posibilidades, siempre hay esperanza. Ese es el primer consejo. Y el segundo, que después que pases esa parte tan difícil que a lo mejor hoy estás pasando, detrás del temor siempre hay un nuevo talento. Entonces, anímate a descubrir esta luz que hay en ti, esta esencia única que tienes para compartir el mundo, porque el mundo necesita de ti, necesita de más personas que brillen con su talento, te necesitamos, así que atrévete a pasar este puente y vas a encontrar de verdad mucha riqueza, no solamente para ti interior, sino para las personas que te rodean. Wow, me encanta, definitivamente. Esa idea es mágica. Detrás del temor siempre hay un nuevo talento. A veces solo hay que cruzar ese puente, precisamente. Solamente hay que caminar esos pasos donde a lo mejor volteamos a los lados y nos da vértigo, o que creemos que se puede romper el puente, o que nos da miedo que nos tiemblen las piernas y nos resbalemos. Pero generalmente todo eso está en la mente. La realidad es que materialmente las cosas son fáciles de alcanzar. No por eso quiere decir que no tomen esfuerzo. Fáciles en el sentido material, pero precisamente el ser capaces de trascender, de atravesar ese puente con todo y miedo, da muchas gratificaciones, da mucha sensación de paz y de armonía con la vida. Así que, sumando a tu comentario, Grace, hay que atrevernos, hay que dar ese paso, hay que ser valientes y aún con temor hay que hacerlo porque el mundo requiere de nosotros. Esa frase me encanta, Grace.
De verdad, muchas gracias por acompañarnos y espero que tengamos oportunidad de seguir compartiendo, de seguir interactuando, de seguir teniendo estos espacios para encontrarnos y también poder disfrutar pues de toda tu sabiduría, de tu vocación por la gente. Definitivamente es algo que le suma mucho al mundo. Muchas gracias, Osvaldo. Yo feliz de compartir estos espacios y también gracias a ti por generarlos y poder compartir con más personas estos temas para ayudar. Gracias, de verdad, muchas gracias, mi querida Grace. Te mando un fuerte abrazo. Le deseo mucho éxito a tu libro, a que el arte de diseñar puentes para la vida siga siendo de mucha luz para las personas que lo lean. Y bueno, pues ya saben, lo pueden conseguir en Amazon, lo pueden conseguir en Kindle. Y también ya saben que si escriben al correo de Grace, que está pasando aquí en la pantalla, pueden llevarse el ebook precisamente para hacer los ejercicios prácticos del libro. Muchas gracias, de verdad, Grace. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Osvaldo, y a todos lo que nos escucha. Nos vemos. Bye bye.